Bueno, ustedes saben que cuando, no en los 80, que éramos medio chicos y vivíamos en casa y no todos nos podíamos comprar todo lo que queríamos, pero más en los 90, ¿no? Donde por ahí ya la gente de mi generación ya estábamos laburando, teníamos plata propia, surgía un poco el tema ese de cuáles eran como los textos fundamentales, digamos, esos discos que todo el mundo tenía que tener o que todo el mundo de nuestra generación y de nuestro grupo de gente tenía. Hay dos o tres discos que salían todo el tiempo, ¿no? Que yo, la Immaculate Collection es uno, Action Baby de YouTube, que es un disco de los 90, pero que generacionalmente nos marcó un montón, todos lo teníamos. Pero si ustedes me preguntan cuál es el verdadero texto fundamental, cuál es el verdadero disco que une a los fans de Duran, a los de Culture Club, a la gente que iba a bailar, a los que les gustaba un poco más el rock, bueno, ese disco se llama Rip It Up y es un disco de Dead or Alive. Sí, porque hoy vengo a hacerles uno de los videos que más me pidieron, que es sobre Pete Burns y sobre Dead or Alive. Vamos a estar hablando un poco de Pete antes de hacerse famoso, de Pete y Dead or Alive bien famosos, así que ahí vamos a meter un poquitito de etapa imperial dentro de este video también. El editor me odia porque dice esto va a ser larguísimo, probablemente lo sea. Te odio. Vamos a hablar un poco de la carrera musical posterior de Pete y vamos a hablar de Pete en los 2000, que se transformó en una especie de celebrity de reality shows en Inglaterra y su trágica muerte siendo muy muy joven todavía. Nada, me pasa con Pete como me pasa con algunos otros artistas que si bien yo lo quiero mucho y hay un montón de cosas que sé, también sé que hay gente que es mucho más fan que yo. Y en general trato de evitar esas cosas porque después ustedes vieron los comentarios de alguno de los videos, viene la gente a hacerme música explaining y en general trato de evitar eso. Pero bueno, lo cierto es que a Pete lo quiero, lo quise y lo quiero un montón. Y entonces, en lugar de escaparme de eso, lo que hice fue documentarme. Afortunadamente, Pete dejó escrita una especie de autobiografía que se llama Freak Unique. La estuve leyendo las últimas semanas como para interiorizarme un poquitito más. Bueno, como muchos de estos libros, no es de gran calidad. Sí hay algunos detalles interesantes sobre, especialmente sobre la juventud de Pete y algunas observaciones sobre su carrera en la industria musical. Hay mucho foco en su vida como celebrity de los realities, que a mí realmente no me interesa en lo más mínimo. Y después hay, algo que siempre supimos de Pete, sobre todo los que lo consumimos en los 80, es que tenía, como diría Moria, una lengua karateca, ¿no? Era un tipo muy, muy feroz. Y de hecho, cuando se hace una estrella mediática, por decirlo, fue en base a eso. Así que el libro todo el tiempo está como diciendo alguna maldad, pero más que una maldad tipo Moria, queda como una maldad tipo Polino. ¿Vieron? Una cosa así que es medio como triste y la verdad que me dejó como un gustito amargo. Igual, de todas maneras, nada, el libro es interesante porque es de boca de Pete. Está coescrito por uno de los periodistas que trabajan en Smash Hits. Smash Hits, ahora les voy a hablar un poquito más, pero fue fundamental en el éxito de Pete de los años 80. Y bueno, nada, eso. Pero me fundamenté, me documenté un montón con Freak Unique. De nuevo, no se los recomiendo como libro, como hice en otras veces, pero si quieren tener algunos datos, está muy, muy bueno. De Pete también sabemos un montón de cosas, o él revela un montón de cosas posteriores que nosotros medio como que ya sabíamos, ¿no? Por ejemplo, Pete es el hijo menor de una pareja muy muy mayor, especialmente su mamá. Su mamá lo tuvo a los 43 años, que en el momento en el que Pete nació, en el año 59, la verdad que era bastante raro, ¿no? No era una cosa que pasara demasiado. Tiene un hermano que es 10 años mayor y su mamá, Eva Burns, nosotros a Eva Burns le conocemos hasta la cara. ¿Por qué? Porque Pete en su momento de mayor éxito hizo fotos con su mamá, la mostraba un montón, ¿no? Parte del chiste de Pete era que jugaba todo el tiempo con su imagen súper andrógina, con el hecho de que él estaba ya en ese momento casado con una mujer, con Lynn, ahora les voy a hablar un poquitito más de Lynn, y con que era una persona que le encantaba escandalizar, pero que siempre se andaba sacando fotos con su mamá, ¿no? Que era una señora medio ancianita ya para ese momento. Su mamá, Eva, era alemana,
era medio judía, así que su papá se lo llevaron a los campos. Ella pudo zafar pasando por no judía, cosa que le dejó un gusto muy amargo cuando se muda a Inglaterra porque la acusaban de nazi, porque ella hablaba alemán. Y era una mujer muy excéntrica, muy, muy excéntrica. A ver, ahí hay medio como, obviamente es todo narración no confiable, ¿no? Lo que viene de Pitt. Pero si yo me quisiera hacer una panzada psicopatológica como para explicar al Pitt posterior, bueno, lo podría hacer hablando un poco de cómo era su mamá, ¿no? Una mujer muy, muy rara, que sí tenía ciertas características que las vemos en Pitt, ¿no? Una extremada atención al cuidado personal, una persona que no salía sin estar maquillada, sin haber pasado por la peluquería. De hecho, sus rituales de cuidado personal empezaban horas antes de que cualquier persona de su casa se levantara, cosa de que cuando todos se levantaban, ella ya estaba como muy armada. Y además tenía un problema de alcoholismo bastante serio, que de hecho es un poco lo que a Pitt lo expulsa de su casa. Pero bueno, ¿por qué les hago tanto énfasis? Porque mucho de lo que pasa con Pitt, y tiene que ver con su mamá, tiene que ver con esta mujer que, piénsenla, a Fernando Peña le gustaba mucho hablar de esto, porque bueno, su mamá era una mujer así un poco excéntrica y él se había hecho amigote de Marcela Tiner y un poco hablaban de el hijo de Mirta y el hijo gay de Mirta, ¿no? Y la relación que tenía con su mamá y cómo estas mujeres de alguna manera creaban ciertos tipos de monstruos, ¿no? Y creo que acá hay algo de eso también. Y de nuevo, no quiero caer en el psicologismo de decir por qué esta mujer era así, Pitt era como era o terminó como terminó. Pero el énfasis que él le pone es muy especial. Y después hay otra cosa que por ahí está relacionado, ¿no? Que es que tiene un ego fuera de control y con muchas cosas. ¿Vieron cuando uno le trata de hacerle un fact-checking a las cosas y empieza a pensar en las fechas que él dice o no? Habla bien de muy poca gente y habla mal de mucha gente, que cosa que me parece muy interesante. Hice un chiste en el video de Bananarama, dije que el editor era como él porque habla mal de Madonna, habla mal habla mal de los Pet Shop Boys, habla mal de Bananarama. Bueno, Pete habla mal de Madonna también, eso no se parece al editor. Hay como que siempre se pone en un plano no de comparación, creo, es más, les diría que la única persona que habla bien en todo el libro es de Debbie Harry, ¿no? O de los B-52, ¿no? Cosas que uno que por ahí no lo asociaría demasiado con eso. ¿Por qué les digo esto? Porque de una de las personas que no les voy a decir que no habla bien, pero minimiza la influencia que tuvo David Bowie sobre él, por ejemplo. Entonces dice, bueno, cuando David salía con la ropa y el pelo naranja, yo ya estaba haciendo lo mismo. Y entonces, volvamos a lo mismo. Pete nació en el año 59, en el año 72, cuando Bowie hacía esto, Pete tenía 13 años. Está bien, debía ser un chico bastante particular, ¿no? Bastante flamboyant, ¿no? Así mariconeando, pero seguramente no estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo David Bowie. Bueno, él en ese sentido se adelantó a David Bowie, se adelantó al punk, se adelantó a los New Romantics y es tipo, no sé si tanto, a ver, sí puede ser que haya desarrollado algunas cosas en paralelo y ninguna de estas cosas suceden en el vacío, entonces leían las mismas revistas, escuchaban los mismos discos, veían las mismas películas y programas de televisión y había algunas influencias cruzadas. Bueno, el tema es que Pete muy, muy joven, no a los 13 años, pero muy joven, empieza a querer salir de su Liverpool natal, si bien siempre volvió a Liverpool todo el tiempo, y es muy divertido en la biografía como un montón de personajes liverpudianos entran y salen de la historia que los conocemos por otra cosa, ¿no? Holly y Paul de Frankie Goes to Hollywood, los músicos de Conde Bunnyman, Wayne Hussey, nada, un montón de gente famosa de Liverpool que son contemporáneos o llegaron un poquito antes o llegaron un poco después, pero que se movían en los mismos círculos. Bueno, él empieza a experimentar con su apariencia y a trabajar con la moda y con el estilo. Una de las maneras que en ese momento, y piensen, estamos hablando de la primera mitad de los 70 que podía hacerlo, era dedicándose a la peluquería. Trabajando en la peluquería conoce a una chica de la misma edad que él que se llama Lynn. De nuevo, los dos debían tener
15 años, 16 con Toda la Furia. Y empiezan una relación. Es muy interesante porque Pete habla de... creo que en ese momento no tenía el marco teórico, pero hoy lo tenemos que pensar a Pete como una persona pansexual, ¿no? Es decir, en los 80 lo pensábamos como bisexual, hoy es pansexual, ¿no? Alguien que se relacionaba con todos los géneros, aparte de explorar de manera muy fluida con su propio género, relacionándose de la misma manera, y de hecho empieza una relación sexo-sentimental con Lynn que iba a durar 40 años, porque estuvieron juntos hasta el año 2005. Y tengan en cuenta que acá se están conociendo tipo en el año 75. Bueno, junto con Lynn empiezan a formar como un dúo que se lookeaban parecido, ¿no? Que ya sí contemporáneo con el punk. Ellos, si bien no se identificaban con la música punk, sí con la estética. Otra de las personas de las cuales Pete habla bien es de Vivienne Westwood, ¿no? Es alguien que cuando se murió y se remataron sus cosas, y de hecho en varios momentos de su carrera que necesitó plata, lo que hizo fue vender algunas de esas piezas de colección invaluables que tenía de Vivienne Westwood, ¿no? Alguien muy, muy asociado con ese estilo. Y nada, empiezan a llamar la atención, ¿no? Como mucha de esta gente. Y automáticamente una persona que llamaba tanto la atención era como que, bueno, tenía que hacer algo relacionado con la música. Y entonces empieza una banda que se llamaba Nightmares in Wax, con la que no pasó demasiado. Al muy poquito tiempo, con unos cambios de integrantes, pasa a llamarse Dead or Alive. Y es el primer Dead or Alive de todos. Sacan un single que se llama Black Leather, que si bien tenía un sonido, no piensen en nada de lo que ustedes conocen de Dead or Alive, ¿no? Era una cosa medio, hoy la podríamos pensar como gótica, pero piensen en los primeros discos de post-punk, Echo and the Bunnymen, ¿no? Ese tipo de sonido, banda de guitarras, ¿no? Mucho eco, ¿no? Y todo muy Nightmares in Wax, ¿no? Pesadillas en cera, todo muy refiriendo a las películas de terror clásicas de los 50 y los 60 y todo eso. Bueno, el tema es que alguien de la compañía Epic, que hoy es parte de la multinacional Sony, en ese momento era parte de CBS, es decir, una compañía grande, les hace firmar un contrato y les proponen grabar un álbum y sacar un single. Primero, ellos ya tenían una canción que se llamaba Misty Circles. Misty Circles, si son fans de Dead or Alive, la conocen. Es una canción clásica de la banda que suena hasta, bueno, les diría hasta hoy, pero hasta que Pete estaba vivo, la tocaba siempre en vivo, ¿no? Una canción bastante emblemática de Dead or Alive. Y graban finalmente acceden a grabar un álbum que tiene uno de los mejores nombres que alguna vez pudo haber tenido un álbum. Ese disco se llama Sophisticated Boom Boom. Sí, Boom Boom sofisticado, es perfecto. Acá el editor les va a compartir la tapa y de alguna manera también lo pone a Pete en un lugar muy particular del camp, que creo que es una lectura que en el momento por ahí no se hizo tanto, o por ahí se quedaba más en cierta cosa de lo revolucionaria que era su imagen por el tema del género, sin reparar del todo en el sentido del humor que tenía Pete, ¿no? Que me parece que eso queda súper claro en los videos de la época, videos que él odia más que nada porque odiaba cómo se veía su apariencia física. Ahí ya nos vamos a meter en un segundo. Y el tema es que cuando graban ese disco, Sophisticated Boom Boom, el primer single que van a sacar es una canción que se llama I Do Anything. Y la canción es un temazo. Si vieron el video es buenísimo, pero ya empezó a tener problemas que después iba a tener un montón de otros artistas, como Boy George, como Annie Lennox, donde los programas de televisión o las cadenas de televisión más conservadoras no querían pasar un video donde no quedara del todo claro cuál era el género de la persona que cantaba. Hoy nos parece medio como inconcebible, o estamos volviendo a eso mismo, según como lo vean, pero bueno, lo cierto es que esto generó una gran polémica y revuelo. Y en el disco ellos además habían grabado un cover del clásico de la música disco, That's the Way I Like It. Pete no quería que eso se cortara como single porque sabía que iba a quedar, que probablemente fuera un hit y probablemente iba a quedar pegado a ese cover. De todas maneras, dado que los otros singles también no venían,
lo cortan como single y se transforma en un hit menor, pero lo suficientemente popular como para que a él lo pongan en Top of the Pops, generando un gran revuelo también. Quiero hacer una notita así al margen, porque sí algo que deja Pete como muy claro y que me parece no solo creíble, sino que explica un montón de cosas, son sus verdaderas influencias en lo musical y estético que vienen de los Estados Unidos. Pete todo el tiempo habla de lo fan que es de los Estados Unidos por sobre Inglaterra, pero mucho que ver con la música disco y especialmente con la música disco de los clubes gay. Habla de Sylvester, habla de Two Tones of Funk, que eran las coristas de Sylvester, que después se conocieron como las Weather Girls. Algún día venimos amenazando con el editor que tenemos que hacer un video sobre ellas, y sobre Sylvester también. Hablan de Bobby Orlando, Bobby O. Si saben algo de los Pet Shop Boys, ustedes saben que fue la principal influencia en el sonido de los Pet Shop Boys, y de hecho Pete quería que Bobby O los produjera, pero la compañía no le dio el presupuesto. Los Pet Shop Boys, famosamente, se fueron a New York para grabar con Bobby O y sus primeros singles se grabaron ahí. Así que, de nuevo, mucha paridad entre artistas que estaban haciendo una cosa similar. Y otro artista que estaba haciendo una cosa similar, medio a los ponchazos, era Divine. Divine, sí, por supuesto, la diva de las películas de John Waters. A principios de los años 80 tuvo una carrera musical grabando discos de música disco en general, con letras con mucho doble sentido, ¿no? Con una cosa bien dedicada al público de la discoteca gay. Bueno, uno de los singles que graba Divine lo hace con unos productores nuevos que estaban trabajando, produciendo música negra en Inglaterra, que se llamaban Stock, Aitken y Waterman. Pete, que ya era fan de Divine por ser Divine, escucha estos discos que Divine hace con Stock, Aitken y Waterman y se vuelve totalmente loco y dice: nuestro próximo disco lo tiene que producir Stock, Aitken y Waterman. Hablan con la compañía discográfica, que le dicen bueno, es decir, en ese momento no eran todavía los productores que pasarían a ser unos pocos años después, era una cosa pagable y se meten al estudio. Es interesante comparar la versión de Pete de eso con la versión que tengo en el libro de Phil Harding, que es el ingeniero de sonido y programador de ese primer álbum de Dead or Alive, ¿no? ¿Qué dice Pete y la banda de los productores? ¿Qué dice el ingeniero de sonido de Pete y de la banda? Pero bueno, lo cierto es que se ponen a trabajar en una canción que, por supuesto, iba a ser You Spin Me Round Like a Record, que es, si yo les decía, este es uno de los textos fundamentales, bueno, es una de las 5 canciones fundamentales. Es decir, la mitad de mis discos suenan a You Spin Me Round Like a Record, intencionalmente o no. O porque influenciaron You Spin Me Round, o porque lo copian directo a You Spin Me Round. Bueno, sí, acá el editor me dice Bananarama, pero nada, piensen en Kylie, ¿no? Es decir, no, es imposible no pensar en la influencia que tiene ese disco. La canción tuvo un recorrido que duró casi un año. Entró en el chart de singles, caía, volvía a subir, nunca tenía llegaba lo suficientemente alto como para que los pusieran en la tele. El tema es que cuando finalmente entran al Top 40 inglés, tienen la posibilidad de estar en Top of the Pops. Irónicamente, y al contrario de lo que pasó, por ejemplo, con Boy George, que a partir del momento que aparece en la tele, la canción empieza a subir, la canción de él empieza a bajar. Pero bueno, tanto pasar la canción en las discotecas, finalmente, casi un año después de haber salido, You Spin Me Round Like a Record llegó al número 1 del chart inglés y lo transformó a Pete en una superestrella. No solo porque la canción lo transformó en una superestrella y en su imagen, que ya en el video decía un montón de cosas también, ahora les voy a hacer una notita sobre el video, sino porque también, a partir del momento en el cual Pete empieza a aparecer en la prensa, le empiezan a hacer entrevistas, surge esta personalidad que les decía, esta personalidad, la lengua karateca, esta cosa de ser, como dicen las drag queens, todo, ¿no? De hacer reading, de ser shady, de absolutamente todo, y lo transformó en una celebrity más allá de su disco. Una nota sobre el video que les decía recién y una nota sobre el disco también. El video, de nuevo, la compañía discográfica, si bien era una compañía discográfica grande, no les tenía ninguna fe y los propios músicos pagaron por el video de You Spin Me Round Like a Record. Ustedes ven hoy ese video
Y parece como berretísimo, ¿no? Para una canción que fue número uno en medio planeta. Bueno, sepan que ese video lo financiaron las 4 personas que ven en pantalla porque la compañía discográfica no lo quería poner. Ahora esa misma compañía discográfica hizo un upscaling HD para que ustedes lo vean. Está también el video que hizo Jimmy Fallon imitando el video porque tiene ese nivel de icónico, ¿no? 40 años después. Pero bueno, ¿por qué estos videos eran tan berretas? Bueno, porque esos videos los pagó esta gente de su bolsillo y no tenían un mango. Y la otra cosa tiene que ver con el álbum que contiene esa canción, que es el álbum Youthquake o Youthquake de Dead or Alive. Este disco al que uno le tiene mucho cariño es un disco pésimo. Es un disco muy, muy malo. Pero Pete explica por qué es un disco muy, muy malo. Porque dice, no Pete él, sino que a Pete Waterman, ¿no? Stock, Egan y Waterman, lo único que le interesaban eran los hits. Entonces él grababa las canciones, produjeron un hit que era You Spin Me Round Like a Record, y después se hacía un álbum de relleno y los singles posteriormente iban a ser remezclados. Esto sería una constante, y vuelvo a este disco porque esa forma de trabajar tiene mucho que ver con Rip It Up, con este disco. Entonces, por eso es que el disco es medio maleta, porque en realidad los singles de ese disco luego estaban pensados para ser remezclados, para salir en otras versiones. Y una cosa súper importante, You Spin Me Round Like a Record, acá empieza la etapa imperial de Dead or Alive. Es una etapa imperial corta pero fuertísima. Acá es también donde nos empieza a llegar algo de Dead or Alive. ¿Cómo nos llega? Bueno, la prensa inglesa se hizo un festín comparándolo a Pete con Boy George, ¿no? George obviamente era muchísimo más popular, pero bueno, vía esa rivalidad nos llega acá a Argentina, especialmente a la gente del fan club de Boy y todas estas cosas, y empezamos como a meternos muy en la cultura de Pete, a divertirnos mucho con estas declaraciones que hacía Pete también, y entonces empieza a tener, empezamos como a aprendernos mucho en lo que estaba haciendo. Encima, esto que hacía Pete, lo dijo unos años después, pero aplica a este momento, ¿no? De la misma manera en que Waterman era tipo el single, después lo remezclamos y lo arreglamos. Bueno, Pete también lo que sabía es que muchos fans solamente iban a comprar el 7 pulgadas o el 12 pulgadas. En el video de los Pet Shop Boys hablé de formatos. Porque tenía una foto nueva en la tapa, ¿no? Una foto de él o una foto de la banda. Y él lo que dijo es, ya que van a gastar la plata para comprar la fotito que está en la tapa, yo les voy a ofrecer algo más. Entonces, a partir de este momento, salvo You Spin Me Round Like a Record, que la versión del single es la misma versión que está en el álbum, todos los singles de Dead or Alive fueron extremadamente remezclados, en algunos casos hasta transformarse en canciones totalmente diferentes. Esto ya lo estaba haciendo en el primer álbum, de hecho está la canción My Heart Goes Bang, Take Me to the Doctor, que si escuchan la versión del disco y ven el video es como si fueran dos canciones diferentes directamente, pero bueno, era parte de una manera de trabajar de Pete Waterman y de Pete Burns, que me parece que es muy interesante y que alimenta esta etapa imperial también que les estaba mencionando. Algunas otras cosas de este momento y que después permanecen en el tiempo. Una era que era música de baile, high energy, sumamente gay, pero que todo el momento coqueteaba con el sonido de la guitarra heavy metal también, ¿no? Algo que Pete después iba a hacer mucho y con mucho de la estética donde, ¿no? Donde es estética leather de DSM, donde Judas Priest, donde es gender bending del post-punk, donde es heavy metal, que después los músicos de hair metal empiezan a usar calzas, ¿no? Hay mucho en la imagen de las bandas post Bon Jovi, pónganle, o incluso otras anteriores, ¿no? Motley Crue, el primer Guns N' Roses, que si lo miran, tienen más en común con la imagen de Pete Burns de lo que ustedes crean. Presten un poco de atención, mírenlo no pensando en géneros musicales, sino pensando en estética puramente dicha, y van a decir, porque es algo también que ha pasado un montón con Pete. Toda esta gente que copió You Spin Me Round Like a Record, no siempre dándole crédito, no, porque siempre fue como la hermana fea. Hablando de hermana fea, en esta época Pete se encuentra una hermana fea que los llevó a ambos a la tapa de la Smash Hits, que es su famosa amistad con Morrissey. Esto está sacado del libro de Smash Hits, es la nota interna, esto tiene una nota de tapa, vamos a ver si la encontramos, señor editor.
Nada, estas dos taradas, que lo único que tenían en común era que les gustaba generar escándalo por locas, malas y ruidosas, empezaron como que tenían una especie de amor platónico, que se mandaban flores y qué sé yo. Por supuesto, si leen los dos mamotretos, la biografía de Morrissey o la de Pete Burns, ninguno de los dos lo menciona al otro, ¿no? Como para que se vea una idea de lo pedo en una canasta que fue este momento, pero bueno, estéticamente nos dio un montón de alegría que estas dos mariconas se juntaran en una especie de sororidad putil de mediados de los años 80. Tengan en cuenta que nosotros teníamos 15, 16 años y era como, wow, ¿no? Un montón. Y de lo que no les hablé hasta ahora tampoco, si ustedes miran, había un compilado de videos de Dora Live maravilloso que teníamos en aquella época, que era de los primeros, eran los 4 videos de Youthquake y los videos del álbum anterior, de Sophisticated Boom Boom. Es que de un álbum para el otro la cara de Pete cambió. Pete dice que lo único que se hizo fue la nariz. Y de hecho es la cosa más visible que hay para hacer. Pero esta es la primera intervención plástica que se hace Pete en su cara de lo que sería algo que él lo marcó de por vida. Mucha gente lo conoce más por su cara y por algunos de los horrores que le sucedieron a su cara que por sus discos o por sus participaciones televisivas posteriores. Es normalmente un ejemplo de qué no hacer. Y ahora después, más hacia el final, les voy a contar algo que tiene como algo así de moraleja, que no puedo dejar de relacionar con mucho de lo que pasó con las tempranas disidencias sexuales acá en Argentina y por qué sus esperanzas de vida eran tan cortas. Pero bueno, a lo que voy es que empiezan a hacer esto. Como les decía, el disco tiene 4 singles. Los videos se van poniendo mejores, las remezclas se van poniendo mejores, las tapas se van poniendo mejores y Pete se mete con Stock Aitken y Waterman nuevamente en el estudio para grabar lo que iba a ser su tercer disco, que para muchos de nosotros es su segundo disco, que se llama Mad, Bad and Dangerous to Know. Rabioso o loco, malo y peligroso de conocer. Esto es una cosa que en realidad se usaba para definirlo a Lord Byron, pero Pete lo toma prestado y tenía mucho que ver con su imagen pública. La campaña de Mad, Bad and Dangerous to Know nuevamente nunca llega al éxito de You Spin Me Round, pero anda bastante bien. Son 4 singles. Los 4 singles son versiones radicalmente diferentes de las que pueden encontrar en el álbum. Las tapas cada vez se ponen mejor. Pete se pone cada vez mejor. Y ¿se acuerdan cuando al principio, después no siempre soy tan fiel yo a mí mismo cuando hablo de Tapa Imperial? Pero acuérdense que Tapa Imperial tiene, aparte de las características estas, que es éxito comercial, éxito de crítica, autoconfianza, tiene un comienzo muy claro, acá en este caso es You Spin Me Round Like a Record, tiene como un pináculo, yo no siempre menciono el pináculo, ¿no? Como ese momento muy alto, y después tiene un final, que es el que nos permite decir hasta acá llegó. Bueno, sería muy fácil decir que comienzo y pináculo de Dead or Alive y Pete es You Spin Me Round Like a Record, y musicalmente no me cabe duda que lo es. Pero en realidad el pináculo y casi final de la etapa imperial de Dead or Alive es el 4º single del disco Mad, Bad and Dangerous to Know, que se llama I'll Save You All My Kisses. Bueno, la tapa de Save You All My Kisses, esta foto que está acá, esta sesión de fotos, Pete con ese coso como el que era la chapa de Boy Toy de Madonna, pero que dice sex. Pete nunca estuvo más bello, esa imagen nunca fue más influyente, nunca acompañó a mejores piezas, llámese el video de Save You All My Kisses, o la tapa de Rip It Up, porque de hecho estas fotos son de esa misma sesión de fotos. Es como la mejor y más clara expresión de todo esto. Ya estamos hablando del año 87, 88, acá ya éramos un poquito más grandes, muchos de nosotros ya íbamos a discotecas gays, los chicos que eran un poco más hegemónicos que yo ya estaban jugando mucho con la estética, ¿no? Con los pelazos, con el maquillaje, con ponerse calzas, que en ese momento era como una locura. Y todo, ¿no? El look
el look del el chico moderno hegemónico de Búnker del 88 eran unas calzas ciclistas, una camperita de cuero y un cortecito de pelo determinado. Todo influenciado por Dead or Alive. La influencia que tiene en la estética, en la forma de vida, en la música que escuchábamos, ¿no? De alguna manera, el año 88, imagínense, era, salvo algún éxito house, era todo esto que Kenny Waterman. Los clásicos de Dead or Alive, Mel and Kim, más Kylie que estaba saliendo, más Cinita, Bananarama, no, era todo una variación de You Spin Me Round Like a Record. Yo creo que no, ustedes no se dan una idea de la influencia. Es decir, los artistas que después por ahí tienen ese tipo de magnitud, de golpe, en general son mujeres, ¿no? Piénsenlo, el momento de mayor popularidad de Gaga, ¿no? Pero nada, ya en los años 2000, ella era una mujer. A ver, ya había chicos que imitaban o tomaban cosas de Madonna en los años 80. Pero este era Pete. Pete no solo era un tipo, sino que era una disidencia sexual. Era una disidencia donde además, recuerden, él estaba presentándose, se presentaba como bisexual, jugaba todo el tema, la imagen entre las fotos que se sacaba con Link, las fotos que se sacaba con Steve Coy, baterista de la banda y manager después por el resto de la carrera de la banda, íntimo amigo de Pete también, jugando todo el tiempo con que si estoy con uno, si estoy con el otro, si es una trieja. Nada, los lentes de contacto celestes, los primeros lentes de contacto de colores que se pueden conseguir acá. Nada, el impacto fue una cosa increíble y como les decía, eso se cierra con este disco, que es un disco compilatorio que se llama Rip It Up, que tiene 8 canciones. ¿Cuáles son las 8 canciones? Los 4 simples de Earthquake, los 4 simples de Mad, Bad and Dangerous to Know, cada uno en su versión más icónica, ya sea un 12 pulgadas o la versión 7 que había salido en su momento, y es una especie de enganchado para sus fiestas. Este disco lo pueden poner completo, dura media hora, y es media hora de no parar de bailar, y además si tienen cierta edad, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a hacer cantito de cancha, vamos a saltar, vamos a sacar los pupis celestes, nos vamos a poner las calzas, es tipo icónico, súper poderoso. A la época también... Explica que son los pupis celestes porque tu audiencia lo entiende. Los pupis celestes, Pupilent. Creo que sigue existiendo Pupilent. Es una marca de lentes de contacto y los primeros lentes de contacto de colores que se comercializaban en Argentina eran marca Pupilent y si aparecía una que era más negra que todos nosotros, de repente con los ojos verdes era, se puso los pupi. Claramente estaba inspirado en eso. Bueno, los pupis celestes son los que tiene puestos Pete acá. Los pupis celestes. Bueno, en este momento también sale un video de un concierto en vivo de Dead or Alive que se llama Rip It Up también, en vivo en Japón, que es hilarante. Para empezar, porque de vivo no tiene absolutamente nada. Hay gente con instrumentos de cartón en el escenario. Todas las mezclas de Dead or Alive jugaban mucho con el sampleo de voces, ¿no? Haciendo bueno, y entonces Pete haciendo un micrófono como que está cantando él cosas que claramente no están cantadas. Que los guitarristas que son tipo claro, ahí tiene unos bailarines que en realidad son como, no, bueno, en cierta parte del concierto donde hay guitarras son los guitarristas y cuando no hay guitarras son los bailarines y son 2 chicos hermosos, ¿no? Pero que claramente no cumplen ninguna otra función que ser eye candy ahí en el escenario como Pete. A ver, de la misma manera que les puedo defender los discos de Dead or Alive a muerte, no hay manera de defender Rip It Up Live a muerte, pero como cosa que uno se toma unas copas, se junta con amigos y se divierte, es muy divertida. Bueno, a todo esto, Pete, y esto lo cuenta, estaba ganando bastante poca plata en base al éxito que tenía, y de hecho él está súper agradecido a Japón, donde está grabado el Rip It Up Live, porque finalmente es lo único que le permitió subsistir luego durante años y años que o no estaba grabando, o la estaba pasando muy mal, o había contraído deudas o lo que sea. Bueno, el éxito que había tenido en Japón se le permitía hacer eso. Tienen que grabar un disco nuevamente, lo estoy buscando por acá, sepan disculparme, y deciden autoproducirse y sacan un disco que es un discazo, pero ya no es Etapa Imperial, pero es un discazo que se llama Nude.
desnudo y que tiene esta tapa bastante sugestiva también. Con algunos amigos decíamos que es la etapa Nacha de Pete, y de hecho si ven algunos de los videos de la época de Nacha o de Pete van a encontrar las preferencias. Creo que ambos estaban muy inspirados por la estética de Cher, probablemente. Nada, este disco es un disco que les hubiese dicho, tuvo mucho éxito en Argentina. De hecho, hay un par de canciones acá que las hemos bailado a cansar. Pero Pete lo que cuenta es que también tuvo muchísimo éxito en los Estados Unidos. Y de hecho, cuando Pete desaparece de la conciencia popular, digamos, en Inglaterra, incluso acá en Argentina, lo que estaba haciendo era giras por Estados Unidos, donde la canción Come Home With Me Baby, concretamente, fue un exitazo en el chart de singles de música bailable de los Estados Unidos, y eso le permitió a él estar por Estados Unidos y hacer giras y un montón de cosas más que, de nuevo, como él lo dice siempre, no se imaginen superestrella todo el dinero del mundo, sino clase trabajadora, gente muy laburante que si no trabajaba no tenía plata para pagar el alquiler, ¿no? Un poco eso es lo que estaba pasando. Bueno, y acá empieza una época rara. Para empezar, Epic CBS ya era Sony, les dicen gracias por todo, pero no les renuevan el contrato. Sí, Sony en Japón graban un disco que se llama Fan the Flame, que para algunas personas es un disco de culto. El disco encima se llama Fan the Flame parte 1, dejando la expectativa de que iba a haber una parte 2. La parte 2 nunca se materializó, y de hecho si ustedes tienen un disco que se llama Fan the Flame parte 2, sepan que es un disco pirata y que Pete está muy resentido con que ese disco haya visto la luz en la era de la internet. Pete empieza a quedar menos reconocible de como estaba antes y intenta además sumarse a ciertas corrientes estéticas sin la plata para hacerlos. Entonces hay videos de la época donde tiene una estética que remite a Bing Boring de los Pet Shop Boys, filmado por Bruce Weber, o Vogue de Madonna, filmado por David Fincher, pero filmado con un teléfono con cámara de 3 megapíxeles, ¿no? Donde es en blanco y negro. Es un poco triste, digamos. Es decir, se lo puede tomar como una cosa quiche o camp, pónganle, pero claramente es alguien que ya no estaba en control de su carrera y que tenía ambiciones de hacer algo que tan bien no andaba. Dead or Alive, además, para este momento medio que era él nada más. La única figura constante en la banda era Steve Coy. Steve, como les decía, en un momento se transforma en el manager de la banda, sigue colaborando pero no está. Y Pete acepta hacer algunas cosas y es muy claro. Me dice, independientemente de si después quedaron bien o quedaron mal, las hice por la plata. Una vez se juntó con unos productores italianos que grababan discos con el nombre de Glam, y entonces salió un disco que era Glam featuring Pete Burns, que se llama Sex Drive. Sex Drive, de nuevo, acá nos hemos descadenado bailando Sex Drive, pero no deja de ser una berretada y algo que Pete es clarísimo, dice, lo hice por la plata. Después, grabó algo con el nombre International Crisis, que era un cover de Rebel Rebel de David Bowie. Acá los voy a remitir todo el tiempo a un compilado que salió mucho después, les voy a decir cuándo, que se llama Evolution, que es un compilado de singles y de video. El video salió en su momento en DVD y tiene aparte de tener un montón de videos, tiene un montón de tracks escondidos. Entre ellos, por ejemplo, está el Rip It Up Live completo, los videos de el Dead or Alive previo a grabar con Sony, y bueno, estos videos que les decía que son más berretas, pero también tiene, por ejemplo, el video de International Crisis, donde Pete estaba jugando con una imagen mucho más trash, mucho más de los 90. Tengan en cuenta que estas ya son las primeras épocas de Marilyn Manson, ¿no? Hay un montón de cosas. Marilyn Manson le debe un montón a Pete. Pete no lo quiere una mierda. Tengan en cuenta que uno de los hits de Marilyn Manson fue un cover de You Spin Me Round Like a Record. Hola, probando. Bueno, interrumpo este programa para comentarles que he sido víctima una vez más de un efecto Mandela. Y miren qué pervasivo que es esto, que yo sabía
que la versión que suena a Marilyn Manson de You Pin Me Wrong no era Marilyn Manson, es algo que se hace décadas, y sin embargo se lo repetí acá muy frescamente, porque incluso si van a la internet se van a encontrar con muchas, incluso videos en YouTube que le atribuyen esta versión, que en realidad es de la banda de New Metal Dope, que se grabó para la banda de sonido de la película American Psycho. Se le atribuye a Marilyn Manson. Manson, por supuesto, había hecho otros covers de canciones ochentosas, como Sweet Dreams y Tainted Love y otras cosas más, pero la versión de New Pin Me Wrong que suena a Marilyn Manson no es Marilyn Manson, que es otro de esos fenómenos de atribución incorrecta. Se me viene mucho a la cabeza el de la canción Send Me an Angel, que todo el mundo le atribuye a los Pet Shop Boys, por supuesto, salvo aquellos que estábamos cuando salió la versión original y sabíamos que no era los Pet Shop Boys. No hace falta ser fan de una banda o de la otra para saber que cuando salió estaba atribuida a otra artista. Creo que el de Send Me an Angel se llama Real World. Pero bueno, nos estamos yendo del tema. El tema es, olvídense de lo que les dije, la versión de You Pin Me Wrong es Dope, no es Marilyn Manson, pero tomamos nuestra programación habitual. Digamos, un montón de gente que sigue capitalizando en cosas que hizo Pete, mientras que Pete medio que se moría de hambre. Un poco la idea es esa. Luego firma contrato con una compañía norteamericana que se llamaba Cleopatra Records. Cleopatra básicamente lo que hacía era hacerle firmar contrato a otros artistas, no solo de Dora Live, a los cuales sus compañías discográficas grandes internacionales medio que los habían cagado. Y entonces los hacía firmar, lo que se hicieron medio famosos grabando discos que eran homenajes a un determinado artista, y entonces todos los artistas que firmaban para banda hacían un cover de esos artistas. El primero fue el Virgin Voices, era un montón de artistas importantes, de Dora Live, Heaven 17, y un montón de otros artistas de época haciendo covers de Madonna. Para ese disco, Dora Live hace un cover de Why So Hard, Because Reasons. Hay uno así de Prince, Dead or Alive hace Pop Life. Hay uno de canciones de YouTube donde Dead or Alive hace una versión de Even Better Than The Real Thing, que yo me animaría a decirles que es mejor que la de YouTube también. Y graban un disco que se llama Nucleopatra. Bueno, Nucleopatra, a ver, no les voy a decir que es un gran disco, pero es un disco divertidísimo, donde además lo que hicieron fue regrabar varios de sus hits. Por ejemplo, hay una versión nueva de You Spin Me Round Like a Record, pero también Pete reapropiándose de lo que grabó como International Crisis, que es Rebel Rebel, reapropiándose de Sex Drive y grabando una versión propia de Sex Drive, que hasta les diría que es un poquitito mejor que la de Glam. Haciendo un cover de Blondie, un cover de Picture This, que es muy recomendable. Bueno, nada. De nuevo, discos que los conocemos los fans, que algún éxito tuvieron, porque de nuevo Pete siguió viviendo un poco de esto y haciendo giras. En esta época empieza a asociarse con una chica trans que se llama Gina, así nada más, que era responsable de mucho de la estética que Pete estaba poniendo en vivo y en los discos. De hecho, con Gina medio que generó una relación parecida a la que tenía con Lynn, ¿no? Donde hay un dato muy divertido que no les conté. Pete y Lynn se casan en 1980, eran los dos muy jovencitos, ¿no? Pete tenía 21 años. Como les decía, permanecieron casados hasta el 2005 cuando se divorciaron. Y Pete lo que dice es, en el minuto que nos casamos, no cogimos nunca más. Y dice, y no por una cuestión sexual, porque él dice, yo después me acosté con otras mujeres. Simplemente que fue que una vez que formaron esta especie de sociedad conyugal, pasaba por otro lado, era otro tipo de relación que tenían. Bueno, con Gina tiene una relación así medio como parecida a la que tenía con Lynn, mientras que él seguía con Lynn también, pero bueno, es una de esas colaboradoras muy de esa época. A todo esto, CBS Sony seguía cada 5 años en una versión nueva de You Spin Me Round. Pete las odia, pero tiene sentimientos muy encontrados, porque él dice, afortunadamente, como yo soy el que escribió la canción y tengo derechos de performer, cada vez que sale eso, por más que no me guste, yo cobro, y eso significa un montón de cosas más. Y el tema es que Pete empieza, él siempre dice, miren que mucho de lo que ustedes dicen que eran cirugías, en realidad era maquillaje, ponele. El tema es que empieza así a experimentar más duro
no solo con la cirugía, sino también con tratamientos no quirúrgicos, y ahí es donde medio que un toque la caga. ¿Por qué? Porque vieron que les dije hay una relación con algunas de las disidencias sexuales acá en Argentina. Bueno, Pete empieza a joder con el metacrilato. Metacrilato es este producto químico no para uso humano que se utiliza para generar rellenos en distintas partes del cuerpo. Él los usó en la cara, pero acá hay chicas que se hicieron tetas o culo con este producto, que no solo es terriblemente tóxico, sino que además no queda contenido en el lugar donde uno se lo inyecta y se empieza a mover por todo el cuerpo, generando, en el mejor de los casos, deformidades en la piel. En el peor de los casos, causando la muerte, básicamente. Bueno, Peter, cuando escribe el libro, que es en el 2016, un poco antes de morirse, pónganle, lo dice como: aprendan de mí, no se manden esta cagada de inyectarse cosas que no son para inyectarse en el cuerpo humano. Pero bueno, lo cierto es que lo hizo en los labios, y hay unas fotos. No les recomiendo que googleen las fotos de los fails de cirugía plástica de Pete, porque son muy impresionantes. Básicamente le reventó la cara. No las voy a poner. ¿Eh? No las voy a poner. No se las vamos a compartir. Y es más, les recomiendo que no la googleen tampoco, porque es realmente una cosa muy desagradable. Y tuvo que someterse a un tratamiento de cirugía reconstructiva que le hizo un cirujano italiano, porque además lo cierto es que mucha gente no quería tocarlo porque era ponerse en una situación muy vulnerable, porque probablemente no pudiesen arreglar nada de lo que había que arreglar. Le tuvieron que hacer una cirugía reconstructiva no solo de la cara, sino además de órganos internos que empezaban a ser afectados por esta porquería que él tenía del cuerpo que les estaba circulando. Todo esto fue a principios de los años 2000. En ese momento él empieza una relación con un muchacho mucho más joven que se llama Michael, que fue después su compañero hasta que se murieron. De hecho, él se divorcia de Lynn en el año 2005 para el 2006 casarse con Michael. Y básicamente queda en bancarrota, tuvo que vender su casa también porque se estaba divorciando, es decir, no solo contraía deudas, sino que además le debía plata a Lynn también. Tuvo que vender esto que les decía, sus piezas de colección, de ropa, de un montón de cosas. Y en ese estado, es decir, él estando sin poder moverse de la cama y viviendo en Italia al cuidado de este cirujano, le ofrecen participar de la versión Celebrity de Big Brother, de Gran Hermano, básicamente. Le ofrecen un montón de plata, pero él lo que dice es plata como para olvidarme de los problemas económicos que yo seguía contrayendo con todo este tema de recuperar mi salud. Pero también con muy poco tiempo, es decir, él tenía que recuperarse muy rápido para estar en condiciones de estar en la tele unos pocos meses después. Bueno, él lo que dice es: yo necesitaba tanto la plata y volver a tener relevancia que me recuperé. Pero, por ejemplo, todavía cuando entró a la casa había un solo lugar sin cámaras donde él tenía que ir a limpiarse una herida que tenía todavía en el abdomen periódicamente, ¿no? Una cosa súper precaria. Bueno, el tema es que esto lo transformó en una celebridad más grande que la que había tenido 20 años antes con su música. Su apariencia, su lengua, su veneno, las rivalidades que generó con el resto de los compañeros de esa casa, lo transformaron en uno de estos villanos populares. De hecho, salió quinto. Cuando salió de la casa lo abuchearon, pero a partir de ese momento nunca más no estuvo en la prensa. Le inventaron otros realities, algunos formatos que ya existían, otros le inventaron realities para él. Vuelvo a lo mismo, estaba desesperado por plata, así que aceptó hacer cualquier cosa, incluso algunas que lo dejaron en una posición muy muy vulnerable. Ahí es cuando le ofrecen escribir el libro, el que les estoy hablando. Así que es muy contemporáneo de esto, y vuelvo a lo mismo. Más de la mitad del libro no habla de su carrera musical o de su infancia, sino que habla de este momento en el cual él se transformó en una estrella mediática de otro tipo, y todo el tiempo con problemas de salud gravísimos y algunos problemas de salud mental también. Estos problemas los tuvo siempre. Hay un punto donde la excentricidad se vuelve algo medio peligroso.
Hay un antecedente de salud mental muy precaria en su mamá, se podría pensar también. Si creemos que hay algo de esto que se pasa genéticamente, él lo tenía. Y también es cierto que, si bien nunca fue una persona gran consumidor de drogas recreativas, experimentó tanto con distintas sustancias en su cuerpo por cuestiones estéticas que lo mismo que le destruyó el páncreas, bien le pudo haber destruido una parte del cerebro. Y lo cierto es que en los últimos años de su vida, se vio involucrado en escándalos. Piensen en escándalos tipo Charly García, ¿no? Destruir hoteles, tirarse la pileta, todo ese tipo de cosas. A algunos un poco más serios, tipo que se lo viera vagando por las calles de Londres, semidesnudo, con muy mala apariencia, ¿no? Como muy delgado o como recuperándose de algún problema de salud física que no se termina de recuperar. Bueno, lo cierto es que en octubre del año 2016 nos enteramos que Pete había fallecido a los 57 años por una falla cardíaca. No hay ninguna duda que esa falla cardíaca era producto de todo el resto de los procesos médicos en los cuales él había estado siendo generoso en los 20 años anteriores involucrados. Se murió en un momento de altísima popularidad, pero no de la popularidad que yo les vengo a hablar. La popularidad que a mí me encanta es la de este artista súper influyente, con su música, con su imagen, que nos hizo bailar, que nos hizo divertir, que nos hizo pensar, porque estas maldades que él decía, había que hacer un proceso de pensarlas y de elaborarlas, muchas veces copiarlas mal. Nos hizo hacer preguntas. Nos hizo hacer preguntas. Después está el tema del legado musical y estas rivalidades que tenía. Con los Pet Shop Boys se odiaban y los Pet Shop Boys le escribieron una canción que grabaron con él y él está súper agradecido y cuenta un poco cómo fue el proceso de grabar y componer parte de la letra de Jack and Jill Party con los Pet Shop Boys. Con un montón de otros artistas pasa lo mismo. Cuando se murió, creo que la primera persona que saltó a decir algo era Boy George, ¿no? Boy George se había hecho una remera en los años 80 que decía Clone Wars. Antes, les hablé de esto en el video de Boy George, ¿no? La guerra de los clones, antes que George Lucas, ¿no? Pero porque tenía que ver con los clones de él que trataban de tener éxito en Inglaterra y estaba dedicada a Pete. Bueno, cuando se muere Pete, él dice, Pete era como fue el último gran excéntrico y de hecho George de manera muy calladita pagó por los arreglos del funeral de Pete, ¿no? Porque Pete, vuelvo a decirles, en bancarrota, no tenía un mango absolutamente, al punto de que, ¿vieron cuando dicen no tenía dónde caerse muerto? Bueno, Pete no tenía dónde caerse muerto y fue George el que pagó ahí. Nada, quiero que recordemos al Super Pete, quiero que recordemos al Pete de, como les decía, pináculo de etapa imperial, al Sebio en My Kisses, esta etapa, este es Pete. Bueno, gracias una vez más por sumarse al video. La verdad, hace mucho que lo queríamos hacer y nos quedó más lindo, yo creo, de lo que yo esperaba, por lo menos. Así que si les gustó, nos pueden dejar un cafecito, nos pueden dejar algo por PayPal si están en el exterior. Si se suscriben y nos ponen un like, nos recontra ayuda. Y quédense en el postcréditos que hay anuncios especiales. Bueno, este es un postcréditos un poco distinto. Primero, me disculpo porque no estuve haciendo videos, estuve de joda por todos lados. Me disculpo si suena medio gangoso porque estoy con un virus de algo que me agarré en alguna de las jodas en las cuales estuve involucrado durante el mes de noviembre. Sepan disculparme. Y lo que vengo a anunciar es que por tercer año consecutivo vamos a hacer un vivo de fin de año. Lo que les voy a pedir es si desde ya nos pueden ir dejando preguntas, las pueden dejar en cualquiera de mis redes sociales o las de Jan, es decir, @GusCasals o @JanVeneno, Twitter, Instagram, donde quieran, nos pueden ir dejando las preguntas, las pueden ir dejando acá en los comentarios. Les pido esto porque después, si bien se arma el chat en vivo, es muy difícil hablar a cámara y estar leyendo el chat y por ahí se nos escapan preguntas que estarían buenísimas. Entonces nada, artistas de los que les gustaría que hablemos, hot takes que pueda tener, recomendaciones de cómics, películas, series, de lo que sea, nos lo van tirando. Yo calculo que va a ser última o anteúltima semana de diciembre. Ya les vamos a dar bien los detalles, pero vamos a hacer un vivo de fin de año.
Así que les pedimos colaboración y nos estamos viendo.